Buenos días, mis queridos hermanos. Los saluda como siempre su hermana en Cristo, Luzberta Jiménez Mendoza, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la Iglesia del Sagrado Corazón de Lacey, Washington. En esta hermosa mañana quiero invitarte para que tomes tu Biblia, la abras y juntos meditemos en la palabra de Dios en esta mañana. No sin antes pedir la inspiración divina para que el Señor nos guíe y nos ilumine en este momento de meditación. Pedir al Espíritu Santo su inspiración divina, que nos dé esa luz, esa guía. Y pedir también la intercesión de nuestra Santísima Madre. Y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta mañana vamos a meditar en la carta de segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Y nos dice: tú en cambio has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia y mi caridad, mi valentía, mis persecuciones y sufrimientos. ¿Sabes lo que me pasó en Antioquía, Iconio y Listra? Cuántas persecuciones tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. De igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Mientras tanto, los pecadores y los embusteros irán de mal en peor, engañando y engañados a la vez. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las Escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar al bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, en esta mañana estamos leyendo una carta de San Pablo a Timoteo, donde le recuerda. Le dice: tú en cambio has seguido de cerca mi enseñanza, mi modo de vida, mis proyectos, mi fe, mi paciencia, mi caridad y mi valentía y mis persecuciones y sufrimientos. ¿Sabes lo que pasó en tal y tal lugar? Y todas las persecuciones que tuve que sufrir, pero de todas me libró el Señor. Eso le está diciendo Pablo a Timoteo, como a través de recordarle lo que han vivido juntos para animarlo a seguir, pero a la vez le está diciendo algo que pues lo puede poner a tambalear. Dice: de igual manera serán perseguidos todos los que quieran servir a Dios en Cristo Jesús. Ahí le está haciendo una advertencia también, como nos hace una advertencia a cada uno de nosotros, porque la persecución no ha terminado, la persecución sigue. Vemos cuántos sacerdotes, religiosos, predicadores, proclamadores de la palabra han sido martirizados. Y un ejemplo ocular que muchos de nosotros miramos fue cuando iban a asesinar al Papa Juan Pablo II, que lo iban a acribillar en plena plaza de San Pedro, a los ojos de todos nosotros. Y también, como a Pablo, el Señor lo libró. Y como les estaba diciendo, esa persecución no se ha terminado. Todos los que decidimos servir al Señor, los que decidimos proclamar su palabra, tenemos nuestras propias persecuciones. Muchas personas quieren acallar nuestro llamado, quieren callar nuestra voz, a veces usando argumentos que realmente no son válidos. Muchas veces nos hemos enfrentado a situaciones muy difíciles, pero también el Señor nos ha librado de todas esas cosas.
Y sí, a veces sufrimos desánimo, pero el Señor nos da esa fuerza. Si un día nos sentimos desánimo, otro día amanecimos con ánimo y fuerza. Y no es por nuestra propia cuenta, sino porque Cristo nos levanta, nos da su mano y nos levanta, nos libra de ese sentimiento de desánimo, como libró a Pablo de esa persecución. Y dice, los embusteros irán de mal en peor y los engañados irán engañando y engañados a la vez. ¿Cuántas personas no han sido engañadas y andan enseñando doctrinas falsas? Porque ahí dice embusteros, andan enseñando mentiras. Pero ahorita en la actualidad, mis queridos hermanos, hay muchas fuentes de donde nosotros saber si lo que nos están enseñando es falso o es verdadero. Conocer la raíz de la doctrina de Cristo está en nuestras manos si nosotros queremos saber la verdad y no andar enseñando cosas que son mentiras, engañando y engañados a la vez. No nos dejemos engañar por cosas que no son verdad. Mis queridos hermanos, yo te invito para que oremos por todas esas personas que han sido engañadas y que no han querido buscar la verdad para enseñar lo que es realmente verdadero. Y dice, tú en cambio quédate con lo que aprendiste, de quién lo has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quiénes lo recibiste. Además, desde niño conoces las Escrituras. Mis queridos hermanos, tal vez tú que me estás mirando en este momento, conoces de las Escrituras desde niño, pero por una razón u otra has dejado de leer las Sagradas Escrituras. Lo que has aprendido, de quién lo has aprendido. Nuestros padres nos han enseñado muchas cosas buenas. Quédate con lo bueno que has aprendido. Conoces la Escritura desde niño. Si la conocías desde niño y te has olvidado de ella, yo te invito para que en este día desempolves tu Santa Biblia y te pongas a leerla, la medites. No te olvides de lo que has aprendido desde niño. Otra cosa que nos dice aquí, dice, ellas te darán la sabiduría que te lleva a la salvación de Cristo Jesús. Las Sagradas Escrituras que hemos aprendido nos llevan a la salvación en Cristo Jesús. No hay otra guía más importante que la palabra de Dios, junto con el magisterio de la Iglesia. Dejarnos guiar por nuestros sacerdotes, que son los que Cristo dejó encargados en la tierra para la interpretación de la palabra de Dios, para no andar interpretándola a nuestra manera, sino a la manera de Cristo y del magisterio de la Iglesia como católicos. Y dice, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. ¿Qué va a rebatir la Sagrada Escritura? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios y entra en nuestro corazón, al primera persona que va a rebatir la palabra de Dios es a mí que la estoy leyendo. ¿Qué va a rebatir? Esas dudas que yo tengo, esas controversias que hay dentro de mí, de que debo de creer en esto, que no debo de creer en esto. Eso es lo que la Sagrada Escritura rebate dentro de nosotros cuando nosotros la leemos. Dice, para corregir. ¿Qué es lo que va a corregir la Sagrada Escritura? Cuando yo la leo y entra en mí, empieza a corregir mis errores. Me empiezo yo a dar cuenta de lo mal que estoy viviendo, del mal que estoy haciendo.
de las cosas que no le agradan a Dios. Y dice también para guiar. Al yo leer la palabra de Dios, al primero que va a guiar es a mí que la estoy leyendo. ¿Guiarme a dónde? A los pies de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es como espada de doble filo. Dice la palabra de Dios que cuando entra, divide el alma y el espíritu. Entra hasta donde divide el alma y el espíritu y hasta el tuétano de nuestros huesos. Y hace un discernimiento en nosotros la palabra de Dios. En el primero que tiene que hacer todas esas cosas la palabra de Dios es en mí. Rebatir, corregir y guiarme. Y segundo lugar, para ti que me estás escuchando. Para ti que desde niño conoces las Escrituras y que si no las conoces, te pido en este día que tomes la palabra de Dios, la leas y la desempolves. La palabra de Dios está escrita por personas inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando la leemos tenemos que pedir la inspiración del Espíritu Santo para entenderla. Porque dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 3:3. Está escrita no en tablas de piedra, sino en nuestros corazones. Y no con tinta, sino con sangre. Mi querido hermano, en estos momentos difíciles, leer la palabra de Dios y entenderla significa tener paz dentro de la tormenta. Mis hermanos, no se olviden escuchar la Santa Misa, hacer su comunión espiritual, rezar el Santo Rosario y meditar en la palabra de Dios. Que Dios me los bendiga.